una silla sea una silla y no una mesa. La esencia de mesa, la esencia de silla. Ok, entonces, más o menos tenemos una idea, ¿no? Lo que hace que una silla sea una silla y no otra cosa, ¿no? Entonces, la propuesta de Merleau-Ponty es que dice que la fenomenología vuelve a colocar la esencia en la existencia. Dice, Husserl vuelve a colocar la esencia en la existencia. Entonces, ¿qué entenderíamos por volver a colocar la esencia en la existencia? Si decimos que la esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra, ¿cómo entenderíamos que este autor coloca las esencias de la existencia? ¿Algo característico, algo propio de esa cosa? Ajá, sí. Pero ¿por qué volver a colocar la esencia en la existencia? ¿Cómo es que se imaginan? No, ¿qué es? Pues, ¿qué se imaginan? Al final estamos platicando, ¿no? No es examen ni nada. Por ejemplo, acá decías, compañero, que una conceptualización, poner una idea en una carga teórica, por así decirlo. ¿En una cosa? Bueno, sería como la función para la cual está hecha, como tratar de darles cosas pero tampoco darles otro sentido de esta cosa. O solamente darle el sentido a la cosa. ok, ahí está. Bueno, vamos a tomar estas dos ideas. Fíjense, dice, volver a colocar la esencia en la existencia significa que la esencia de la silla no está en el concepto silla, sino que la esencia de la silla está en la silla. Eso es volver a colocar, sí, volver a colocar la esencia de las cosas en las cosas mismas. Y entonces Husserl, Merleau-Ponty, al desarrollar la idea o la propuesta, o al explicar la propuesta de Husserl, es que antes de Husserl se pensaba que la esencia de las cosas estaba, algunos le decían, en la forma, ¿no? O también estaba en el concepto, o en la teoría. Entonces, aquí lo que hace Husserl es decir que la esencia del ser humano no está en lo que dice la antropología del ser humano, lo que dice la sociología del ser humano, lo que dice la biología del ser humano, sino la esencia del ser humano está en el ser humano. ¿Dónde estaría la esencia del ser humano? Pues en mí. Eso es la idea de volver a colocar la esencia en la existencia. Y esa es la propuesta, les digo, más clara que hace Husserl en palabras de este otro autor que se llama Merleau-Ponty, ¿no? Entonces, una de las características es esa, volver a colocar las esencias en la existencia. Y dice, ¿por qué? Porque nos hemos alejado del mundo, dice Husserl, ¿no? Nos hemos alejado del mundo al querer teorizarlo, o cuando lo teorizamos, lo que hacemos es alejarnos del mundo, o alejarnos de las cosas. Y por lo tanto, al estar alejados de las cosas, estamos más lejos de lo que son las cosas. Y esto, de alguna manera, fue una crítica porque en las universidades y sobre todo de Europa, los investigadores estaban investigando lo humano en los libros, estaban investigando lo humano
dentro de un cubículo, ¿no? Ahí encerrados, de alguna manera, ahí estaban investigando sobre la montaña, ¿no? Ahí estaban investigando sobre el agua, ahí estaban investigando sobre la naturaleza, estaban investigando en algo teórico y no en la realidad, por así decirlo. Entonces, lo que hace Husserl es hacer una crítica precisamente a esta dinámica europea, ¿no? Entonces, por eso empieza con esta idea de volver a colocar la esencia en la existencia. Luego dice entonces también que la fenomenología estudia justamente las esencias en la misma existencia, ¿no? Esa sería una definición de fenomenología, el estudio de las esencias en la existencia. Entonces, de alguna manera ya todos estamos dispuestos en un fenómeno, ¿no? No estamos en una fenomenología porque no somos estudiosos del fenómeno, pero sí ya desde siempre estamos en el fenómeno. Ya desde siempre estamos viendo, escuchando, sintiendo, imaginando, pensando, es decir, siempre estamos involucrados con la realidad. Y hay que partir de ahí para poder hacer un estudio serio, dice Husserl, para poder hacer ciencia y poder darle valor a esa ciencia. Primero tenemos que reconocer que el principio está en nuestra relación con las cosas. En nuestra relación con las cosas. Entonces dice, ¿cómo vamos a aprender esta esencia? Dice, la vamos a conocer o la vamos a entender o la vamos a comprender en la facticidad. ¿A qué se refiere con esta idea de facticidad? Dice Husserl que si la esencia está en las cosas mismas, entonces vamos a las cosas mismas para poder comprender su esencia. ¿Y qué voy a hacer cuando quiera conocer la silla? A ver, ¿alguien puede más o menos imaginar o decir, para poder conocer la esencia de la silla, qué tengo que hacer? Entonces no la tengo que estudiar, sino que tengo que sentarme. Tengo que sentarme y pararme y volverme a sentar. Si solamente me quedara sentado, entonces no podríamos entender la esencia de la silla, ¿no? Entonces tengo que sentarme, levantarme y volverme a sentar, porque esa es la función. Por ahí alguien decía un poco de función, y no en el sentido utilitario, ¿no? Sino en el sentido de hacer que la silla sea eso, ¿no? Sea silla. Y no es que yo haga que la silla sea silla, sino que entre la silla y yo hacemos el fenómeno de la silla. No es ella ni yo. Por eso decíamos, no pertenece al objeto ni pertenece al sujeto, sino es mi relación con la silla. Entonces, esa es la idea del mundo fáctico. El mundo fáctico o la facticidad es este mundo que subyace aquí en el fondo de todo el mundo teórico y que sostiene todo ese mundo teórico. El abrir la puerta, cuando hace rato que llegamos, yo no me pregunté si me iba a entrar por la pared o por la ventana, ¿no? Sino pues entré por la puerta porque es ese mundo cotidiano el que ya no tengo que reflexionar, el que sostiene todo aquel mundo reflexivo. El caminar, el movernos, sostiene todo nuestro mundo teórico. El ir al baño, el comer, el dormir, todo eso sostiene mi mundo aquí académico, ¿no? Sin este mundo académico no sería posible. Entonces, por eso, Husserl dice ir a las cosas mismas. Ir a las cosas mismas. Esta es una idea general que se toca siempre que se habla de Husserl, ¿no? Husserl dice, hay que ir a las cosas mismas. Y ir a las cosas mismas, ir a ese mundo fáctico de las cosas. No a pensarlas, sino a ser con las cosas. Y esa es la idea de volver o de ir a las cosas mismas. Entonces, si yo empiezo a teorizar acerca de la silla,
me voy como alejando de la señal. No significa que no lo pueda hacer o que no lo deba hacer. Significa que es un segundo plano, que hay que estar conscientes que ese otro plano es secundario, que tiene una importancia de alguna manera posterior. La importancia primera es este mundo fáctico que casi nadie toma en cuenta, ¿no? Que es dormir, comer, caminar y todo lo que hacemos, ¿no? Mover las manos, ¿no? Meter tus cosas a la mochila. Todo este mundo es el que sostiene ese otro mundo teórico. Y entonces, Husserl en la crisis de las ciencias europeas, en ese texto, hace una crítica, porque la gente empieza a poner como primero a ese mundo teórico. Y piensa que ese mundo teórico es más importante que el mundo fáctico, el mundo práctico. Y entonces la gente empieza a perderse, a alejarse del mundo, ¿no? De alguna manera, esta idea de alejarse del mundo es justamente una de las características de nuestro mundo contemporáneo, no solamente europeo, ¿no? Sino propio ya de entre nosotros, ¿no? O sea, le damos más importancia a veces a hacer un trabajo que a comer. Le damos más importancia a hacer un trabajo que a dormir, pensando que haciendo el trabajo ya voy a dormir tranquilo, ¿no? Y en lugar de decir, primero descanso un ratito para estar pues, lúcido y poder hacer un trabajo, ¿no? Entonces, primero, habrá que analizar esa parte. No digo que Husserl tenga totalmente la razón, pero sí creo que hay algo que estamos olvidando y que es este mundo cotidiano, ¿no? Algunos, no sé, yo a veces les digo a mis compañeros de clase, digamos alumnos, ¿no? Pero les digo, ¿ustedes creen que los profesores no vamos al baño, no nos bañamos, no dormimos, ¿no? O sea, piensan que somos así como máquinas, o como si ya estuviéramos en otro plano, ¿no? Digo, no, ese mundo práctico es el que nos sostiene, ¿no? Ese mundo, el de nuestros pies que nos hacen ir para acá, para allá, es el que sostiene nuestra existencia y nuestro mundo académico, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Las escuelas, bueno, nosotros pensamos que las escuelas son las que nos sostienen, pero realmente, usted diría, es al revés. Nosotros somos los que sostenemos, los que hacemos que la escuela sea escuela, ¿no? Y entonces, a veces estos sistemas, sobre todo, que son de alguna manera reproducciones, no siempre, pero muchas son reproducciones de otros sistemas, no de México, sino de otro lugar, a veces los adoptamos y pensamos que eso es lo que sostiene a alguien, ¿no? Pensamos que el mundo académico es el que sostiene el país, pero no, quien sostiene el país es la gente que hace las cosas prácticas, la gente que hace cosas, ¿no? Eso es lo que sostiene un país, ¿no? El mundo teórico, ¿qué hace? Bueno, lo que hace es hacer justamente una abstracción de ese mundo práctico, lo pone un poco sintetizado para poderlo como que lo entiendan los demás, como para compartirlo, para comunicarlo, ¿no? Y esa es un poco la idea de la teoricidad, o de la teoría, o de los conceptos, poder compartirle a alguien más. Si yo no tuviera el lenguaje y fuera las cosas mismas, necesitaría traer aquí un árbol para decirles que es un árbol, ¿no? Pero ahora tengo la palabra árbol que lo sustituye. Entonces sí, funciona el mundo teórico, me ayuda el mundo teórico, pero el mundo teórico no es primero. Eso es lo que dice Husserl, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía busca siempre principios. Principios es decir, ¿de dónde voy a partir? Y entonces Husserl dice, voy a partir primero de la idea de que primero está este mundo fáctico, este mundo cotidiano, este mundo que incluso muchos desprecian, ¿no? Dice, este mundo que mucha gente desprecia es el que sostiene el mundo teórico. Y bueno, vamos un poquito avanzando. Dice, también la fenomenología es volver a colocar la esencia en la existencia, es decir, ir a las cosas mismas. Dice, pero también es darnos cuenta que hay un mundo aquí, frente a mí,
antes de cualquier tipo de reflexión que yo haga. Es decir, que el mundo siempre está ahí antes de cualquier cosa e independientemente de lo que yo diga de ese mundo. Al árbol pues, le vale lo que digas, ¿no? Es más, le vale si le llamas árbol o le llamas como le llames, ¿no? Entonces, este mundo está ahí antes de que tú digas cualquier cosa de ese mundo. Este mundo ya estaba ahí, está de alguna manera antes de toda conceptualización, antes de toda reflexión, estaba o está el mundo ahí, ¿no? Antes de toda teorización, antes de que la biología diga algo sobre las plantas ya estaban ahí, o están ahí, ¿no? Entonces, no le importa al árbol qué diga la biología, ¿no? No crean, pero no sé, nunca he sido árbol, ¿no? Pero que los árboles tampoco no dicen, ese biólogo dijo algo bien chido sobre mí, ¿no? No creo, ¿no? Entonces, este mundo está ahí y en este y en este es donde vivimos, donde somos de alguna manera, ¿no? No donde al definirlo somos, sino somos independientemente de definirlo, ¿no? La definición ayuda a organizarnos, ¿no? De alguna manera no podríamos funcionar como humanidad sin la organización. Y para tener organización necesitamos un lenguaje, necesitamos teorizar, necesitamos poner nombres a las cosas, necesitamos organizar primero conceptualmente a veces para después llevarlo a la práctica, pero sin olvidar que primero está la realidad, ¿no? Que el mundo estaba ahí y está ahí siempre antes de cualquier reflexión. Entonces dice, la fenomenología es un esfuerzo también para recobrar este contacto ingenuo con el mundo. ¿Qué significa o qué cree que signifique un contacto ingenuo con el mundo? Que no somos conscientes de los efectos, que no estamos como claramente en cuenta. Pero, ¿cómo hacemos contacto ingenuo con el mundo? Sin el sentido o la esencia, De alguna manera sería casi sin la teorización. O sea, sin teorizar el mundo, sin teorizar acerca del árbol, es pues pararme frente al árbol, ¿no? Sin teorizar, dice Husserl, sin hacer juicios sobre el árbol. Dice, porque si llego frente al árbol con un juicio sobre el árbol, entonces no estoy viendo al árbol directamente, sino a través de esos conceptos que alguien hizo o que alguien ya dijo o alguien formuló y que yo los filtré ese contacto con el árbol a través de esos conceptos, ¿no? Entonces dice, la fenomenología es este esfuerzo por recobrar el contacto ingenuo con las cosas. O sea, acercarnos al árbol sin prejuicios, ¿no? Acercarnos a las personas incluso también sin el prejuicio de cualquier disciplina o de cualquier concepto o conceptualización que se haya hecho sobre eso. Ajá. Pero Husserl es muy radical y él dice, tiene un texto que se llama Meditaciones Cartesianas, y se llama Meditaciones porque dice que esa es una meditación, que la meditación es justamente pararte frente al árbol sin hacer juicio del árbol. Pero yo la verdad es que lo veo un poco difícil, ¿no? O sea, necesitaríamos ser como estos ascetas o no sé, estas personas que pues, ya no, su cabeza ya funciona de otra manera, ¿no? Y entonces ya tiene contacto así directo con el mundo sin la teorización, ¿no? Pero no lo sé, o sea, no sé si se pueda o no pararte frente al árbol sin hacer un juicio sobre el árbol, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí entonces la parte fundamental es la acción, digamos, ver por ver, ver por ver, no para otra cosa, sino por el mismo hecho de ver. O sea, aquí la fenomenología lo que intenta es ir al fenómeno de ver
sin ningún prejuicio. Entonces, el objetivo de ver no es otro sino solamente ver. O sea, no ver para no caerme, sino solamente por el placer de ver. Y esa es la parte que a mí me gusta, ¿no?, de la fenomenología, que es disfrutar tu acción por la acción misma. Escuchar por escuchar, no por que vayas a aprender algo para que vayas a dominar el mundo o a ganar dinero, ¿no?, sino por el mismo hecho de escuchar. Y eso es ir al fenómeno mismo de escuchar. Entonces, o de ver, ¿no? De alguna manera esta relación que tenemos con el mundo mediante nuestros sentidos es una relación que no tendría que tener otro objetivo más que la misma satisfacción de tener el contacto con el mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora ya vemos los sentidos como una utilidad, ¿no? O sea, me sirven para vivir, me sirven para ganar dinero, me sirven para X cosas, ¿no? Y aquí justo diría, pues solamente tendremos que recuperar esa intención de ver ingenuamente el mundo. Ingenuamente significa eso, escuchar solamente por el placer de escuchar, ver por el placer de ver, ¿no? Ese sería un poco el acercamiento hacia el carácter o hacia la acción, que es el fenómeno psíquico, ¿no? Entonces, esa es otra característica, ¿no? Dice, entonces, ¿qué es la fenomenología? Dice, la fenomenología es un dar cuenta de lo vivido. No dar cuenta de manera teórica, sino, dice él, bueno, de manera explicativa, sino de manera descriptiva. Él dice, si acaso lo que podemos hacer de manera conceptual es hacer una descripción de mi fenómeno. O sea, de mi fenómeno ver, hacer una descripción. No una definición, porque dice, la definición haría que me aleje de la esencia de ver. Y entonces nada más haría como una especie de descripción. Y entonces él dice, la fenomenología es una ciencia descriptiva, ¿no? O sea, no hay nada que explicar del árbol, sino describir el árbol. Y solamente así puedo llegar a comprender qué es el árbol, ¿no? Pero esa es la idea de este autor. Entonces dice, la fenomenología es el intento de dar una descripción directa de nuestra experiencia sin considerar nuestra génesis psicológica, histórica, sociológica, etcétera, etcétera. Es decir, la fenomenología lo que dice es, deja a un lado la psicología, deja a un lado la sociología, deja a un lado cualquier tipo de ciencia, y si quieres saber la esencia de ver, pues solamente ve, ¿no? Eso es lo que dice Husserl. Entonces, solamente así podemos tener esta experiencia directa con las cosas. Dice, otra cosa bien interesante aquí en la fenomenología, ¿no?, que de repente podría, o a veces podríamos entenderla como un egoísmo, ¿no? Por lo menos en algún momento, yo sí, bueno, en algún momento pensé en que yo estaba siendo egoísta, ¿no? Pero es un egoísmo como de otra naturaleza. Ahorita lo comento, ¿no? Dice, ¿en dónde se da esta unidad fenomenológica o fenoménica? Este acto de ver, que es ver siempre algo, ver es la acción de ver más el contenido, es decir, siempre ver es ver algo, y entonces ya está la relación entre mundo y ser humano. Pero ¿dónde se da esa unidad? ¿Dónde se concreta? ¿Dónde se lleva a cabo esa unidad fenoménica? ¿Pero en qué sitio? Bueno, más generalmente en cada uno de nosotros. Entonces Husserl pone digamos, al sujeto, que somos en cada caso nosotros mismos, donde se concreta esa unidad. Entonces, por eso les decía que era hasta cierto punto un egoísmo, porque Husserl dice que no hay otro sitio
donde el círculo se cierre, sino en nosotros. Es decir, en nosotros acontece todo. Ahí yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasará o qué pasa con el mundo cuando alguien, digamos, en caso particular, ¿no? Cuando ya no esté en este mundo, ¿qué pasará con el mundo? O antes de que yo estuviera aquí de esta forma, ¿qué pasaba con el mundo? Si solamente en la unidad objeto-sujeto se da este carácter de fenómeno, ¿qué pasaría si quito esto? También este desaparece. Entonces, ¿qué pasaba antes de que nosotros estuviéramos aquí? No había mundo. Pero no había mundo para mí. Para los demás sí, pero para mí no. Entonces, por eso dice que en cada uno de nosotros es donde se cierra ese círculo de la comprensión, del entendimiento, del fenómeno. Pues es decir, ¿dónde sucede este fenómeno que le llamo existencia en nosotros? No hay otro sitio. Y entonces todo se volca hacia mí. Es decir, sin mí, este mundo no sería nada para mí. Para él sí. Pero también para él, antes de que él estuviera, para él este mundo no existía. Entonces, por eso es que la fenomenología pone al yo como este lugar, al yo como este lugar donde sucede todo. No hay otro lugar donde suceda la realidad. La única realidad soy yo. Y fíjense, bueno, no sé, de repente yo hacía como cierta ejercicio en clase, pero yo decía, me muevo para acá y pareciera que el mundo se viene para acá, ¿no? En serio, bueno, no sé, ahora que estamos acá, si el mundo se vino para acá, ¿no? Y ya Toluca y mi casa. Y entonces todo se concentra aquí. Yo soy el fundamento, yo soy el que hace que todo tenga sentido. Todo esto tiene sentido porque yo estoy aquí, para mí, para él, porque él está aquí. Y entonces la fenomenología pone a ese yo como el fundamento. De aquí parte todo, de aquí parte la imaginación hacia el futuro, de aquí parte los recuerdos hacia el pasado. Y no hay otro fundamento, dice él, más que este yo. Aquí sucede todo, ¿no? Aquí sucede la sensación, aquí sucede todas las sensaciones, ¿no? La vista, el olfato, todo. Y entonces se convierte en una experiencia meramente personal. Y dice Husserl, a esto él le llama que nosotros vivimos con un carácter monádico. ¿Por qué monádico? Es una propuesta que hace otro autor que dice que somos mónadas. No monadas, no, sino mónadas. Pero una mónada es como si fuera una esfera cerrada, donde no entra y sale nada. Y dice que nosotros somos mónadas porque la experiencia es casi totalmente, o si no es que totalmente, intransferible, ¿no? Yo, por ejemplo, un caso así concreto que pongo es, ¿cómo le dirías a alguien, cómo le dirías a alguien qué es verdad? ¿Cómo le explicarías? Son experiencias únicas y totalmente intransferibles, ¿no? ¿O cómo le dirías a alguien qué se siente estar vivo, ¿no? Y entonces por eso dice él, aquí solamente y en este cuerpo, en este yo, es donde sucede todo eso y no puedo sino a mí mismo explicarme, ¿no? De una u otra manera qué es esto que estoy experimentando. Y de alguna manera yo digo que es así, ¿no? ¿Cómo podemos saber realmente que todos estamos viendo, por ejemplo, el mismo blanco?
fijarme en los ojos de él, en él, no puedo, para saber si estamos viendo el humo blanco. Suponemos, ¿por qué? ¿Por qué suponemos? Suponemos porque todos decimos, sí, como que este se parece a este, ¿no? Y vamos haciendo como una especie de acuerdo, ¿no? Vamos haciendo acuerdos. Y ese es ya el mundo teórico. Pero el mundo real es nuestra experiencia. Y entonces la fenomenología es eso, es nuestra propia experiencia con las cosas, con el mundo, con lo que nos rodea, ¿no? Con el aire, con el agua, con los árboles. Ese es nuestro fenómeno. Nosotros de alguna manera somos el fenómeno, ¿no? Y el único fenómeno para nosotros somos, exacto, sí, no hay otro. Para él es él, para ella es ella, para ella es ella. Entonces, esto es para mí es lo realmente genial. ¿Y saben por qué? Porque entonces, en esta relación que tenemos con el mundo, por así decirlo, ¿quién es el más importante? No, pues cada uno de nosotros. Pero fíjense, pero no más importante que los otros. Bueno, sí y no. Váyase la contradicción. O sea, sí somos más importantes que los otros porque solamente en mí puedo experimentar eso, ¿no? Sí, pero no soy mejor que los otros porque seguramente el otro también está en la misma situación que yo. Y entonces ya no estamos tan cerrados en esta moneda que les decía, sino que yo supongo que así como pasa el mundo en mí, así pasa en el otro. Si a mí me pellizca y me duele, eso que me duele, a lo mejor seguramente al otro también. No sabemos si exactamente con la misma intensidad o el mismo dolor, o si el dolor es lo mismo para el otro que para mí, pero sabemos que algo pasa. Y que si pasa en mí, seguramente pasa en el otro. Y entonces, dentro de la filosofía, a veces se rechazan esta postura porque le llaman una postura metafísica, ¿no? ¿Por qué metafísica? Porque está en ese plano personal, en ese plano totalmente inaccesible, dice Husserl, en el plano trascendental. Trascendental no significa más allá en el sentido de afuera de mí, ¿no? Sino más allá en el sentido de tan profundamente en mí que soy yo, ¿no? Es decir, ese yo que está tan profundamente en mí y que es intransferible y que nadie va a saber exactamente qué pasa aquí dentro de mí. Y nadie va a saber qué se siente ser yo. Entonces, esa es la característica, una de las características de Husserl, que pone al sujeto relacionándose con el mundo, pero lo pone como el ancla, lo pone como el eje. Y entonces, sin mí, el mundo no significaría nada. Sin mí, todas las teorías no significarían nada. Para mí, claro está, ¿no? Entonces, yo soy el único que le da sentido, yo soy el sentido del mundo, de alguna manera, para mí, porque el mundo se ciñe a lo que yo percibo, entiendo, ¿no? Mi mundo ahorita está aquí, ¿no? Aquí lo siento, aquí lo siento el calor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este mundo es este, ¿no? El mundo soy yo, por así decirlo, ¿no? Y aparte hay otra idea bien bonita, bueno, a mí me gusta mucho porque de alguna manera nos hace, por lo menos a mí me ha hecho sentir como, pues, no tan insignificante en esta existencia, ¿no? Y que es que yo no soy tan chiquito como me puede decir una unidad de medida, ¿no? Sino que yo soy tan grande como puedo ver, como puedo imaginar, como puedo soñar, como puedo escuchar. Es decir, mi oído no termina aquí, mi oído va hasta lo que puedo escuchar o hasta lo que puedo ver. O sea, este yo llega hasta allá, hasta esa montaña, porque hasta esa montaña puedo ver. Entonces, lo que hace la fenomenología es volver a poner al ser humano como digamos, como la fuente
fuente de todo conocimiento. Pero no es una subjetividad, o sea, yo no puedo decir ahora que el blanco es azul, o no puedo decir que estoy en Marte, ¿no? Bueno, sí puedo decirlo, pero no es verdad. Pero, dice, no puedo inventar cosas, pero sin mí estas cosas no dirían nada para mí. Entonces, ahí cobra importancia el sujeto, pero también cobra importancia el mundo. El mundo es tan importante como el sujeto. Y así como yo soy quien le da sentido a este mundo, ella, para su mundo, le da sentido. Y en ella se deposita toda la existencia, ¿no? Y entonces se tiene que cuidar, porque también es eso, ¿no? El cuidado mío es el cuidado también de lo demás, que veo, que escucho, que siento, ¿no? Con lo que convivo. ¿Por qué? Pues porque justamente al cuidar lo otro, me estoy cuidando a mí. O al cuidarme a mí, estoy cuidando también lo otro. ¿Sí? Entonces, aquí de alguna manera también es una ética. Es una ética, ¿por qué? Porque así seguramente como a mí me angustia algo, como a mí me duele algo, también a ella, también a él. Y entonces es algo compartido, ¿no? Si ya no es tan cerrado así de, pues cada quien su experiencia y no me importa la experiencia del otro, sino que somos empáticos, ¿no? En ese sentido. Si nuestra experiencia es única, intransferible, incomunicable de alguna manera, ¿no? Entonces, eso significa que el otro también está en esa misma situación. Si yo en mi existencia estoy solo, pues seguramente el otro también está solo, ¿no? Y entonces no es que estemos completamente solos, sino que somos soledades acompañadas, ¿no? Tratando de explicarnos esto, tratando de comprender esto, ¿no? Y de alguna manera no sabemos si realmente lo estamos comprendiendo en la misma magnitud, pero todos estamos volteados hacia el mismo lado, ¿no? En ese sentido de la existencia, en ese sentido del fenómeno o de la fenomenología, ¿no? Bueno, vamos con otros detalles. Dice entonces, nosotros mismos encontramos la unidad fenomenológica. En nosotros, la unidad del mundo la encontramos aquí, depositada en nosotros, ¿no? En este cuerpo, ¿no? en este exoyo. Y dice, no se trata de acumular citas, sino de objetivar esta fenomenología nuestra. O sea, es decir, para la fenomenología no se trata de acumular conocimiento, se trata de hacer que salga esta unidad en la que yo soy la parte más importante de la relación con este mundo, para mí, ¿no? O sea, yo soy el más importante, pero para mí, para los demás, pues cada quien, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es eso, ¿no? Es pues que cada quien haga su propio lugarcito, ¿no? Yo digo que es como los perritos que buscan ahí su lugar para dormir, así nosotros, ¿no? O sea, nadie te tiene que venir a decir cómo hacerle, ¿no? El otro te puede medio voltar hacia allá, pero al final tú solito es el que te acomodas, el que dice sí voy para allá o no voy para allá, ¿no? Entonces, dice, no se trata de acumular, sino se trata justamente de hacer que esta fenomenología nuestra salga a flote y que nos demos cuenta de eso. Y darnos cuenta de eso es hacernos responsables de nuestra propia existencia, que ya no le corresponde a nadie más. ¿Alguien de aquí es menor de edad? ¿No? Bueno, entonces ya son responsables de ustedes. En serio, ni los profesores, legalmente y todo, ni los profesores, ni sus papás, ni nadie. Ya ustedes mismos. Y ustedes mismos tienen que ser responsables de todo lo que acontece con ustedes, porque es su vista, es su experiencia, es su cuerpo, son sus piernas, son sus pies, ¿no? Es su corazón, es su hígado. Esa es su responsabilidad. Y por eso la fenomenología hace eso, ¿no? Que te des cuenta que tú eres una individualidad que vive entre una colectividad, pero que al final su experiencia es totalmente personal. Y como experiencia personal, entonces tú te haces cargo de eso, tú la cuidas. Tú cuidas tus propias experiencias personales. Bueno, dice entonces,
Dice entonces, volver a las cosas mismas es una desaprobación de las ciencias. Entonces, lo que hace Husserl es criticar estas ciencias, porque estas ciencias lo que hacen es poner como unidad fenoménica la teorización y no al sujeto, no a nosotros. Pero sin nosotros, ¿qué sería la teoría? Sin la humanidad, ¿qué sería esta escuela? ¿No? Para nosotros, obviamente, ¿no? Pues para los demás, pues ya sería aquí una casa, se meterían aquí los animales. No sé, es así, ¿no? La humanidad es todavía una casa y vendrían aquí a habitar, ¿no? No sé. Seguiría siendo para ellos, ¿no? Pero para nosotros no. Entonces, sí es una especie de egoísmo, pero es un egoísmo que no va a poner al sujeto como lo más importante al hombre, ¿no? Sino más bien lo va a hacer responsable. Esa es la idea, ¿no? Un poco, hacernos responsables de nuestra propia existencia, ¿no? Y al hacernos responsables de nuestra propia existencia es justamente pensar que los demás seres también tienen importancia igual que tú, ¿no? Que un perro, un gato, que un lobo, un jaguar, lo que sea, tienen también. Ellos en sí mismos hacen su unidad del mundo. En ellos acontece el mundo. Bueno, dice, no puedo pensarme como un objeto de la biología, esto ya lo hemos dicho, ¿no? No podemos pensarnos como un objeto de la biología o como un objeto de la antropología, ¿no? Sino que nosotros somos la unidad que hace que la biología, que la antropología tenga sentido. Sin nosotros, las ciencias no tendrían ningún sentido. Dice, todo lo que sé del mundo lo sé desde una perspectiva mía. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Sin la cual los símbolos de la ciencia no querrían decir nada. Entonces, yo soy de alguna manera el filtro para poder entender e interpretar la realidad. A través de este cuerpo, de estos ojos, de estos oídos, de todo lo que soy, es que el mundo tiene un sentido o no tiene un sentido, ¿no? Y no puedo entender el mundo sino a través de mí. Entonces, siempre lo voy a ver desde una perspectiva mía. Nunca lo voy a poder ver desde otra perspectiva. No puedo verlo. Esto de ponte en los zapatos del otro, acá no funciona. Bueno, o sea, sí te puedes poner en los zapatos del otro, pero eres tú. O sea, no eres el otro. Por más que te pongas sus zapatos y su ropa y todo, no eres el otro. Eres tú. Entonces, eso no es posible. No es posible ver como el otro ve. No es posible entender como el otro entiende. No es posible amar como el otro ama. No es posible llorar como el otro llora. Cada uno llora con sus propias lágrimas y con sus propias emociones, y esas son propias, ¿no? Y ese es un mundo único, ¿no? Por así decirlo. Y en ese sentido es único, realmente es único, ¿no? O sea, nadie puede ser como yo, nadie puede experimentar como yo. Y en ese sentido somos totalmente únicos. Y eso es lo que nos distingue, ¿no? De alguna manera de todos los demás, ¿no? Y eso es lo que nos hace importantes, que somos únicos, ¿no? Porque a veces nos sentimos totalmente así como, ay, soy de la masa, ¿no? Soy de la bola. Sí, ¿qué voy a decir si ya todos lo dijeron? Y yo, ¿qué voy a...? No, pues tú lo vas a decir a tu manera, ¿no? Tú lo vas a ver a tu manera. Si los demás ya lo dijeron, pues sí, ellos lo dijeron a su manera, ellos lo percibieron a su manera. Ahora nos toca a nosotros vivir nuestra propia experiencia del mundo, ¿no? Y desde nuestra propia experiencia de nosotros mismos también, que somos parte del mundo. Dice, la ciencia está construida sobre el mundo vivido, y eso es verdad, ¿no? No puede haber ciencia sin este mundo. Entonces, el mundo vivido es el que hace posible las demás áreas, ¿no? Dice, si queremos apreciar el valor de la ciencia, yo pongo acá el valor de la tecnología, que es como lo que ahora nos está, pues, acorralando de alguna manera. No sé si acorralando o ayudando, no lo sé, ¿no? No sé si nos está ayudando o nos está perjudicando, pero tenemos el caso de la tecnología. Dice,
la ciencia está construida sobre el mundo vivido. Si queremos apreciar el valor de la ciencia, y yo digo, el valor de la tecnología, si realmente queremos apreciar el valor de la tecnología, dice, es menester despertar la experiencia del mundo de la que la ciencia es la segunda expresión. O sea, para poder valorar realmente en su caso más objetivo a la tecnología o a la ciencia, primero tengo que darme cuenta que yo soy la primera expresión. La segunda expresión es la ciencia o la tecnología. Es decir, la tecnología no está para hacer uso de mí, de mi persona, sino que justamente es una segunda expresión, es nuestra segunda expresión. De alguna manera, la cultura, el cultivar, ¿no?, que viene de ahí la cultura de cultivar, el cultivar es una segunda expresión. El ser tú es la primera expresión y la segunda expresión es la cultura, es el cultivar, es el hacer algo, ¿no?, el ir hacia afuera, por así decirlo. Por eso también se llama existencia, ¿no? Existencia es ir hacia afuera. Y todo el tiempo estamos yendo hacia el mundo, ¿no? Pero, ¿desde dónde vamos hacia el mundo? Pues desde uno mismo, ¿no? Entonces, por eso, primero es uno y luego el mundo. Pero no primero que los demás, sino cada uno es primero, ¿no? Todos somos primeros, pues, ¿no? Todos somos primeros porque todos, desde este cuerpo, percibimos el mundo, ¿no? Dice, la ciencia no tiene el mismo sentido de ser que el mundo percibido. Eso también me parece que es como bastante importante, ¿no? El mundo percibido, si hablamos de sentido, yo generalmente lo identifico con una flecha, ¿no? Sentido, pues yo digo, pues es como la carretera, ¿no? Una flecha para acá, otra para allá. Entonces, dice, si el mundo percibido va hacia acá, el mundo de la ciencia va hacia allá. Dice, es decir, tiene otro sentido. No van hacia el mismo sentido. Para pronto, ¿no? No es lo mismo el árbol que lo que digo del árbol. Lo que digo del árbol es lo que digo del árbol. Y el árbol es el árbol. Así fácil y sencillo, ¿no? Entonces, por eso es que van en diferentes direcciones. La teoría va hacia una dirección y la realidad va a otra dirección. No sé si opuestas o no, a lo mejor pues van así, no sé. Pero apuntan hacia dos cosas diferentes. Entonces, una cosa es la realidad que apunta hacia un lado y otra cosa es la teoría o lo que hago o lo que digo sobre esa realidad, porque está apuntando, es otra naturaleza, ¿no? O otra, pues es la cultura al final, ¿no? Pero es otro esquema, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que digo de la realidad. Entonces son dos cosas diferentes. Les decía hace rato, ¿no? Por más que yo diga tal cosa del árbol, el árbol no va a cambiar. Por mucho que yo diga el árbol es tal, el árbol va a seguir siendo árbol, ¿no? Entonces, esa es otra idea que me parece importante, que apunta, tanto la teoría como la realidad apuntan como hacia dos direcciones diferentes. Entonces dice, Husserl habla de una reducción fenomenológica cuando dice a las cosas mismas, o dice volver a colocar la esencia en la existencia, dice que el ser humano es que antes que todo tiene que estar consagrado al mundo, ¿no? Dice, el ser humano tiene que estar consagrado al mundo. Consagrado al mundo es, no podemos ser sino en el mundo. No podemos ver sino el mundo. No podemos oír sino el mundo. Entonces, el ser humano está pegado al mundo. Estamos arraigados, estamos enraizados en el mundo. No podemos enraizar en otro lado, no podemos ser en otro lado, sino ser en el mundo. Por eso somos seres en el mundo. Y el mundo es tan importante, tanto como yo, porque no puedo ser sino en el mundo.
dónde estoy parado sino en el mundo? ¿Dónde camino sino en el mundo? ¿Qué escucho sino en el mundo? ¿No? ¿Qué siento? Pues el mundo. Entonces, el mundo es tan importante que yo porque solamente ahí puedo ser. Y es el único sitio donde podemos ser. No hay otro sitio. Entonces, es también el cuidado del mundo, es el cuidado donde camino. Por eso yo también digo, en este caso de, si te mueves para acá, pareciera que el mundo se va para acá contigo. En ese cuidado del mundo es, yo digo también hasta un aspecto ecológico, ¿no? El mundo se reduce a por donde caminas. Entonces, por donde caminas, pues velo limpiando, ¿no? Velo dejando mejor de como lo encuentras. Y entonces ahí estás cuidando del mundo. Pero también, no solamente del mundo, sino también de ti, porque es donde caminas, es por donde caminas, es por donde ves, es por donde escuchas, ¿no? Entonces vas caminando y todo se va transformando hacia allá. Todo ese mundo se va yendo hacia donde vas caminando. Y entonces tienes que cuidarlo, tenemos que cuidarlo porque estamos consagrados al mundo. Es decir, no podemos ser en otro lado más que en el mundo. En este sitio, en esta tierra, ¿no? En estos aires, en este sol, ¿no? En estos elementos. No puedo ser en otro lado, en esta escuela si quieren ustedes. No puedo, en este cuerpo, ¿no? Que también es parte del mundo, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte. Por eso también es una ética, es un cuidado del mundo, ¿no? Porque estamos totalmente, si quieren ver lo más trágico, estamos condenados al mundo, ¿no? Estamos encadenados al mundo, ¿no? Estamos encerrados en el mundo. Es bueno, eso decía Platón, ¿no? Platón decía, estamos encerrados en la materialidad, en la sensibilidad. Pero yo diría que no. Me gusta más que estamos consagrados a que estamos amarrados, ¿no? Estamos consagrados, y esa es otra idea, ¿no? Es decir, no hay otro lugar donde podamos ser felices más que aquí. No hay otro lugar donde podamos experimentar todo más que aquí. Entonces, por eso estamos consagrados al mundo. Y bueno, vamos a finalizar. Entonces, para poder hacer esta, Husserl le llama reducción fenomenológica. Dice, para poder hacer esta reducción fenomenológica, es decir, ir a las cosas mismas, esa es la reducción fenomenológica. Para poder ir a las cosas mismas, dice, necesito suspenderle mi familiaridad al mundo. Entonces, para poder hacer una reducción fenomenológica, para poder ir a las cosas mismas, vamos a poner esa palabra. Dice, para ir a las cosas mismas, debemos retirarle nuestra familiaridad. Bueno, él lo dice, suspenderle nuestra complicidad. Debemos suspender la complicidad. ¿Qué significa suspender la complicidad? Esa es la reducción fenomenológica. Dice, ¿cómo puedo ir a la silla misma? Dice, tengo que suspenderle mi familiaridad. Es decir, me tengo que alejar de lo que es la silla, ¿no? Sentarme y pararme. Entonces, dice, tengo que suspenderle mi familiaridad. Y solamente así puedo saber qué es lo que me une a la silla. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues me alejo, es decir, para poder saber qué es la silla en sí, pues voy a estar parado una semana. Y solamente así vamos a poder valorar. Entonces, si nos retiramos tantito, encontramos eso que nos une con el mundo. Yo lo experimenté mucho en ahora que llevamos unos años, un año
yendo a Temazcal, y la idea esta de retirarnos el agua, ¿no? En serio, ahí fue cuando realmente me cayó el 20 y dije, el agua, ¿no? Cuando le retiras tu familiaridad, es decir, cuando te retiras, te das cuenta que realmente te une algo real, invisible si quieres tú, pero real, con el agua. Entonces, hay algo que nos une con el mundo, y solamente a veces retirándonos un poquito, ¿no? Te das cuenta lo importante que es ese mundo. Retírate un ratito el aire, ¿no? Déjame respirar un momento. Vienes de ahí abajo en el río, ¿no? Ahí sumérgete y verás qué tan importante es el aire. Ahora con esto de la contingencia ambiental, esas cosas, para aprender a valorar un frijol, ¿no? Un maíz, lo que quieras, ¿no? Una probadita de algo, ¿no? Avítate unos días sin comer y verás que te das cuenta eso que nos une con las cosas, ¿no? Y que no estamos separados de esas cosas, nos damos cuenta que estamos más unidos que nada, ¿no? Con la comida, con el aire, con todo estamos más unidos que nada, ¿no? Entonces dice, y con eso terminamos, ¿no? Para poder ir a las cosas mismas, para poder valorar una silla, ¿no? Los ascetas, bueno, algún tipo de asceta, los yogis, pero bueno, hay un tipo, ¿no? de yogi que, bueno, decía, ¿no? Había un personaje que llevaba 13 años sin sentarse, sin acostarse. Se ponía como un columpio aquí y nada más se recargaba así y así dormía, o así dormía. Entonces, imagínense el valor que le va a dar, o le da, ¿no? O le va a dar a conocer a nada. Entonces, esa es la realidad fenoménica en cuanto al estudio como fenomenología, ¿no? Entonces, con eso yo creo que me quedaría, dice, si quieres realmente ir a las cosas mismas, debemos renunciarle debemos retirar nuestra familiaridad con el mundo, para aquello que pasa inadvertido, salga. Veamos que está ahí, ¿no? Salga a flote, salgan estos hilos que nos conectan con el mundo, ¿no? Dice, pero van a salir solitos. No van a salir cuando los teorices. No van a salir cuando tú hagas un estudio sobre el hambre, incluso sobre el canibalismo, si quieres, ¿no? O sea, no cuando hagas un estudio sobre el canibalismo, ¿no? Sino cuando realmente te dé hambre y digas, ya le quiero dar una mordida a mi compañera, es cuando realmente vas a entender el canibalismo.